El quinto objetivo es documentar cambios a través del tiempo. Esto quiere decir que siempre vamos a estar haciendo valoraciones sucesivas y esto nos va a ayudar a comparar el estado de salud de nuestro paciente, también ir conociendo, pues, evidentemente sus discapacidades, sus síndromes geriátricos y cada evaluación que vamos viendo, pues esto nos permite hacer un enfoque en cuanto a prevención, educación y como a tratar de adelantarnos qué puede pasar después, dado a su condición que está presentando el paciente. Cuando hablamos de qué actividades se pueden realizar en esta evaluación, pues primero, la más importante es valorar problemas, realmente conocer qué circunstancias, qué situaciones, qué comorbilidades, qué discapacidad o qué grado de síndrome geriátrico puede estar presentando nuestro paciente. Hacer tamización, esto va no solo a la tamización que nosotros conocemos, de que si el paciente tiene tantos años, entonces le vamos a pedir tamizaje, sea de colon, sea de próstata, sea de mama, no tanto en esto, sino más a nosotros poder usar otras herramientas que más adelante les voy a mostrar, con el fin de poder saber supervivencia, poder saber fragilidad, poder saber qué grado este paciente es óptimo, no es óptimo para yo llevarlo a un procedimiento quirúrgico. Entonces, para esto nos sirve. Evidentemente, para planes y manejos de rehabilitación, hacer tratamientos agudos y crónicos dependiendo el contexto de nuestro paciente, reubicar nuestro paciente si este paciente definitivamente merece otro sitio de atención o definitivamente puede seguir de manera ambulatoria o tiene que ser enviado a urgencias. No olvidar la consejería y la educación que va muy de la mano, conocer todo el apoyo que el paciente tiene, su red de apoyo tanto familiar, conocer un poco también su estado biopsicosocial, evidentemente, y también nos sirve para realizar actividades de investigación. Entonces, cuando nosotros vemos hacia qué ámbito pueden ser manejados estos pacientes o cómo vamos a hacer esta evaluación, pues hay partes que tenemos bueno, características que tenemos que tener en cuenta, ejemplo, la discapacidad de nuestro paciente, cómo es el transporte del paciente, cómo hace, si es fácil movilizarse o no para llegar a nuestra consulta, evidentemente medir su nivel cognitivo, valorar ese soporte social y evidentemente la gravedad de su comorbilidad o patología. Entonces es aquí donde sabemos, dado a todo esto, qué nivel de atención necesita el paciente. Este paciente, teniendo estas determinantes, se puede valorar en un ámbito ambulatorio, o lo podemos valorar en su hogar, o lo podemos valorar en si está institucionalizado pues en un lugar geriátrico, o definitivamente pues requiere irse a un centro de mayor complejidad para realizarle las demás actividades que se necesiten, dado a su condición. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta evaluación geriátrica multidimensional, evidentemente existen 4 dominios. Y dentro de cada uno de esos dominios hay unos componentes y unos instrumentos que nos van a ayudar para hacer esa evaluación. De los dominios encontramos la salud física, la capacidad funcional, la salud mental y los aspectos socioambientales. En cuanto a la salud física, pues acá contamos con 7 componentes. Entonces, el primero es la valoración médica general, en donde pues acá el instrumento pues es la historia clínica, la anamnesis, toda la semiología geriátrica, en este caso. El segundo componente es la autopercepción de la salud. Esto simplemente se hace con 3 preguntas, como preguntarle al paciente, usted cuál es su percepción general que tiene de su salud, si es buena, regular, mala, o le podemos preguntar de manera que nos diga en cuanto poderlo cuantificar de 1 a 10, usted cómo considera su estado de salud, y que también se compare de usted, dado a su edad y a sus condiciones, comparado con otra persona, usted cómo valora, cómo percibe su salud. En cuanto a la evaluación de la visión, pues tenemos la carta de Snellen que nos permite valorar la agudeza visual de nuestros pacientes. Para la evaluación de la audición tenemos o nos propone este texto guía el test de la voz cuchicheada. Esto simplemente nosotros lo hacemos a diferentes distancias de 30, 60 y 120 centímetros al oído del paciente, muy cerca al oído del paciente. Se le dice que o tape o el otro oído y se le dicen aproximadamente entre 3 a 6 palabras. Y si el paciente no logra repetir la mitad de esas palabras, evidentemente podemos decir que el paciente está
pues por alguna alteración de su audición y necesita ser valorado por otorrino o irse a una audiometría. En cuanto a la valoración nutricional, evidentemente, pues como todos hacemos con el índice de masa corporal, pues ahí clasificamos cómo tenemos nuestro paciente en su valoración, si está delgado, con adecuado, sobrepeso, obesidad y demás. Y la evaluación de mini nutricional, que me parece muy interesante, que aquí se las quiero mostrar, que en esta evaluación principalmente pues nos dan esta serie de preguntas para poder determinar el estado nutricional de nuestro paciente. Entonces, es como todos les dije, son pruebas de cribaje o de tamización, entonces si ha perdido el apetito, si ha perdido peso, en cuanto a su movilidad, ha tenido enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses, problemas neuropsicológicos, índice de masa. Entonces, valoramos todos estos puntos y al final nos va a dar una puntuación y podemos saber en qué estadio, qué evaluación tenemos nuestro paciente en cuanto a su aspecto nutricional. En cuanto a caídas y temor a caer, pues acá principalmente le preguntamos en el último año cuántas veces se ha caído, cómo han sido esos mecanismos del trauma y que nos califique cómo es ese temor a caer o si dado a que ese miedo lo restringe a hacer ciertas actividades. Entonces, esto es importante, evidentemente, dejarlo plasmado. Y en cuanto a la polifarmacia, es un capítulo grande que en el libro pues lo toman, pero pues no lo profundicé mucho, pero simplemente pues uno de los instrumentos es mirar si el paciente toma más de 5 medicamentos y si realmente todos sus medicamentos que él está en ese momento están prescritos son los que él realmente necesita. En cuanto al otro dominio, que es la capacidad funcional, entonces aquí evidentemente tenemos 5 componentes. Dentro de esos 5 componentes, pues vamos a mirar la actividad de la vida diaria a nivel básico. Acá usamos como instrumento el índice de Bartel o el índice de Katz. Ya el Bartel lo conocemos, el Katz es muy similar, entonces pues no se los muestro pues para no perder pues más tiempo. Las actividades de la vida diaria a nivel instrumental, pues tenemos el índice del Lawton o el índice del Lawton modificado, que el Lawton modificado lo que hace es aumentar 6 actividades más pues para hacer la evaluación de este componente. Las actividades de la vida diaria a nivel avanzado, tenemos las escalas de Reuden o el índice de nivel de actividad física. En cuanto a la identificación de la discapacidad, acá la podemos medir si el paciente puede caminar de 8 cuadras, el texto nos habla de 4 cuadras, y si puede subir un tramo de escaleras. Y las medidas de evaluación basadas en ejecución, el instrumento más reconocido es la batería corta de desempeño de movilidad, en donde se hacen 3 pruebas diferentes, en donde se busca la velocidad de la marcha, el tiempo que el paciente tarda en levantarse 5 veces de una silla y el test del equilibrio. Eso todo se hace en segundos. Entonces, de manera rápida les quiero mostrar más o menos cómo es ese test, esa batería rápida para valorar el desempeño de la movilidad. Entonces, acá, como les dice, explica muy bien cómo es la prueba o pues el instrumento, el equilibrio que lo vamos a medir el paciente en semitándem, en donde se le pide que el paciente ponga un talón tocando el dedo gordo del otro pie alrededor de 10 segundos y si esto lo mantiene, pues le da este puntaje, si no lo consigue, pues le da 0 puntos. El equilibrio lo vamos a medir también con los pies juntos y también lo vamos a contar en segundos, o sea, necesitamos es un cronómetro. Igual también la puntuación, el paciente uno le pide que camine, también lo vamos a medir cuánto se demora haciendo esa trayectoria, cuando se levante de la silla, de repetidas veces cuánto se está demorando levantándose de la silla, y todo esto nos va a dar una puntuación. Y cuando ya nos da un puntaje menor a 9 puntos, decimos acá está alterado este componente del dominio de la capacidad funcional. Cuando valoramos la salud mental, evidentemente es importante, y eso ya lo habíamos comentado en las clases pasadas, pues como, señor. Bueno, devuélvete a la diapositiva anterior. Bueno, entonces aquí quiero hacer una aclaracióncita cortica. Actividades de la vida diaria básicas me están midiendo la capacidad que tengo yo de mi autocuidado, ¿cierto? Bartel, todos los conocemos. Actividades de la vida diaria instrumental
Entonces ya van un poquito más adelante. El auto, que también lo conocemos, básicamente es poder tomarse sus medicamentos, salir solo a tomar un transporte público, poder lavar ropa, etcétera. Básicamente esto me está hablando es de qué tanto yo puedo cuidar a otros, ¿cierto? El auto no, el auto es modificado. Y ya las avanzadas, básicamente es qué tanto yo puedo socializar, hacer actividades externas que impliquen, digamos, un poco más de socialización. No solo cuidarme de mí, cuidarme a mí, sino y cuidar de otros, sino establecer relaciones sociales. Entonces, digamos que ya con el SPPB es interesante lo que nos mostraste. El SPP, digamos que es menos conocido, pero es de esas pruebas que tienen un valor predictivo muy alto para muchas cosas, sobre todo pues consecuencias en salud, que incluyen discapacidad para las actividades de la vida diaria básicas, tanto instrumentales como básicas, perdón, para la vida diaria básicas instrumentales, pérdida progresiva de la movilidad, discapacidad, ingreso hospitalario, hospitalizaciones prolongadas, ingreso a hogares de ancianos e incluso la muerte. Entonces, digamos que hay que hacer, se supone que deberíamos hacer un SPPB después de que hay un traslado, es muy importante hacerlo después de que hay un traslado, digamos, hospitalización ambulatoria. Digamos que un SPPB normal va de 0 a 12, lo normal es que esté en 12 o en 10. Si está de 7 a 9 es un riesgo intermedio de discapacidad, y si está de 0 a 6 pues es un riesgo alto de discapacidad. Entonces, pues es importante el hacerlo, o sea, conocerlo, no quita por ahí que haciéndolo ya con frecuencia, quita por ahí unos 10 minutos. Yo sé que es difícil en una consulta, pero esto te va a predecir muchas cosas. Ahí podemos sacar otra cosa que es la velocidad de la marcha. No sé si ahorita vas a hablar un poquito de la velocidad de la marcha, pero también nos está hablando como un poquito de deterioro en la movilidad, nos está hablando de riesgo de caídas, nos está hablando de riesgo de discapacidad. La fuerza, lo que nos hablaba es de pararse de una silla 5 veces, eh, nos habla de fragilidad, de sarcopenia, nos habla también de riesgo de discapacidad, multiplicar como por 20 el riesgo de discapacidad cuando el paciente no es capaz de terminar la prueba de pararse 5 veces sin ayuda, o sea, sin utilizar las manos. O sea, eso nos habla de fuerza del cuádriceps. Es un test muy importante, ahí pues nos lo mostraste. Interesante sería que pudiéramos aplicarlo alguna vez y hacer seguimiento, ¿sí? Básicamente mirar si hay deterioro, cómo está la velocidad de la marcha, cómo está la fuerza, y hacer un seguimiento como en los pacientes ancianos. Dale, continuamos. Listo, entonces en el siguiente dominio, que es la salud mental, pues tenemos 3 componentes. Evidentemente, valorar la función cognitiva, tenemos el mini mental, la prueba del reloj, el MOCA, o la prueba cognitiva de Leganés, que generalmente esta prueba pues es igual, es larga, pero es un poco más sencilla y podríamos aplicarla inclusive a pacientes que tienen un bajo nivel educativo o analfabetas, porque realmente no es tan complejo, digamos, como un MOCA o un mini mental. Mini mental, Evidentemente, ¿sabes para quién va cada uno? La prueba del reloj y la... Mental y MOCA. O bueno, reloj también. Pues realmente yo aumento más la especificidad, si aplico estos 2 test, inclusive mucho de lo que vamos, digamos, en psiquiatría, es aplique el mini mental, y si el paciente tiene una buena escolaridad, apliquémosle el MOCA. Exacto. Sí, nos ayuda más. Tamizaje en un contexto, por ejemplo, hospitalario, hacer un MOCA, un mini mental es muy duro, es prueba del reloj. Pero es esto, si el paciente tiene un estudio universitario, un estudio técnico, MOCA, y de lo contrario, Sí. mental, de acuerdo. Y evidentemente no olvidemos, pues nosotros acá en la 3280, pues cuando leemos, bueno, acá miremos los puntos que se establecen dependiendo para los años de escolaridad, y cambian. Evidentemente, si una paciente solo ha hecho primaria, pues el punto de corte del mini mental es 21, si ha hecho de 6 a 12 años de estudio, el punto de corte es de 24, si ha hecho más de 12 años, es de 26. Y a esos puntos le sumamos si tiene alteración visual, si el paciente es mayor de 65 años le sumamos un punto, y si tiene más de 2 puntos le sumamos 75 puntos. Eso debemos tener en cuenta pues para ya dar el puntaje final cuando aplicamos el mini mental. En cuanto a depresión, pues tenemos el test
Yesabash, que realmente nos sirve como tamizaje. Evidentemente no nos confirma la depresión, para eso tenemos los criterios del DSM-5. Y también tenemos el CESD, que es la escala de depresión del Centro de Estudios de Epidemiología. Entonces, acá les quería mostrar cuál, pues el test de Yesabash, que nos sirve como para darle este tamizaje. Solamente vamos a tener como los puntos, nos los da, son las preguntas que están en mayúscula y en negrillas, y esto nos va a dar un puntaje. De 0 a 5 decimos que está normal, de 6 a 10 que tiene una depresión moderada, y de 10 a 15 que tiene un tamizaje para depresión severa. Kate, no lo quites. Mira que esas son preguntas demasiado inducidas. O sea, digamos, les voy a poner un ejemplo ridículo, pero piensen que lo están haciendo ustedes en este momento cuando han trabajado todo el día, cuando están cansados, tienen sueño. ¿Está usted básicamente satisfecho con su vida? ¿Ha disminuido o ha abandonado mucho de sus intereses o actividades previas, señores residentes? ¿Siente Sí. usted que su vida está vacía? Entonces, si seguimos así, y depende mucho de cómo uno lo aplique, el tono, la entonación, esto es un tamizaje, nos sirve para estudios, nos sirve como para tener un número. Pero digamos que recomendación, o sea, en todas las partes lo van a encontrar como la esfera afectiva, muy importante en la valoración geriátrica. Pero recomendación personal, básense, no omitan la esfera afectiva, pero básense más bien en lo que ustedes logren ir sacando del examen mental. Esto de nada nos va a tumbar los criterios de TM5, la parte del examen mental, no las respuestas tan inducidas. Obvio, para hacer estudios nos sirve para, porque está estandarizado, porque etcétera, etcétera, pero preguntas que son muy fáciles de inducir. Entonces, les recomiendo que si quieren, listo, se tomen el tiempo para hacerlo, pero de entrada, si pueden aplicar, digamos, un examen mental y conversando y sacando sus propias conclusiones a partir del interrogatorio, me parece que en términos prácticos es mejor cuando no están consulta o en examinación. Sí, inclusive más adelante les voy a mostrar otras escalas y creo que también la usamos. Es la de las 2 preguntas que usamos. Usted en las últimas 2 semanas se ha sentido así triste, deprimido. Ya con esas 2 en un servicio de urgencias, en un paciente agudo, ya nos puede inclusive ir llevando hacia de pronto buscar una mejor prueba o ya aplicar los otros criterios para pues detectar su depresión. Exactamente. En cuanto a su calidad de vida, pues tenemos estos 2 instrumentos, el SF36 y el SF12. Pues realmente pues son múltiples preguntas que, que están también como muy relacionadas a muchas de sus actividades funcionales. Y por ejemplo, acá nos dice, usted diría que su salud es excelente, buena, regular. Son varias preguntas en donde lo que se busca es mirar qué calidad de vida tienen nuestros pacientes. Pues si uno aplica todo esto, pues es evidentemente muy largo, pero pues lo ideal es que si vamos a hacer una evaluación multidimensional, tenemos que hacer por lo menos uno de estos 2 instrumentos. En cuanto a las... ¿Perdón? Hay unos resumidos y validados, entonces pues también se puede, sino que no aparecían como en la época del estudio. Y ustedes conocen el Q5D, también está validado para ancianos, entonces pues se pueden aplicar, pero digamos que funciona lo mismo para estandarizar en cuestión de estudios o para hacer un seguimiento, digamos, a largo plazo de alguna enfermedad en particular, anciano con artritis reumatoide, anciano con alguna enfermedad neurodegenerativa periférica, pero digamos que así como de rutina no es lo que vamos a usar siempre por lo dispendioso que puede llegar a ser. Exactamente. Dentro de los aspectos socioambientales, evidentemente, dentro del componente de soporte social, mirar la escala del soporte social que tiene nuestro paciente, las actividades sociales, realizar una lista de chequeo de esas actividades, y la adaptación conductual, la evaluación del espacio de vida que tiene el paciente. Realmente pues acá no encontré mucho pues como qué instrumentos uno abarca acá, sino es más como lo que el paciente percibe o lo que el cuidador nos cuente, el soporte que tenga, de pronto de su actividad física o que tanto participe en algunas actividades lúdicas o como comparten familia. O sea, pensaría que es más como hacer como ese tipo de evaluación. Sí. Entonces, acá en este otro artículo, me pareció también interesante, tiene igual, o tiene inclusive el parecido, los mismos dominios, evalúan los mismos dominios, los mismos componentes, memoria, nutrición, autonomía,
mirar sarcopenia, y acá son estos instrumentos. Algunos son similares a los que nos propone del libro de Salud del Anciano del doctor Gómez, pero algunos son diferentes. Entonces, por ejemplo, miramos acá el SPMSQ para la cognición, el Minimenta y la escala del deterioro global también no la plantea en este artículo. Acá también nos propone, aparte de la evaluación mini nutricional que previamente les mostré, también nos hablan de otro instrumento que es el MEDAS, que generalmente ese quiere decir de la adherencia de la dieta mediterránea, así se llama, y pues son otros instrumentos, acá está el Bartel y el Auton, que también lo utilizamos pues para mirar evidentemente la funcionalidad del paciente en cuanto a sus actividades instrumentales. Y este me parece bastante importante, que más adelante lo voy a mencionar, bueno, acá, que es el CIR, que es la escala acumulativa de calificación de enfermedades geriátricas. Realmente hay escalas, la misma calculadora que uno usa para calcular el HERA-Score nos sirve para calcular el CIR, y generalmente mira muchas comorbilidades o patologías y nos da un puntaje. Y entre más puntos, pues más severidad está su estado de salud del paciente. Entonces, no sé si por acá es que son muchas escalas, pues se me dice si las muestro o no las muestro, pero sí, acá está. Entonces, esta es la escala que les digo para mirar el estado de salud. Entonces, evidentemente, si el paciente ha tenido problemas cardíacos, problemas vasculares, hematopoyéticos, respiratorios, entonces acá esto lo vamos a valorar como todos los sistemas, y eso nos va a dar evidentemente un puntaje y nos va a decir, pues entre más puntos, pues evidentemente pues hay más severidad en su estado de salud. Y está el CIST y está, por ejemplo, el Charlson. El Charlson es más famoso, La fue como de comorbilidad. Uh-huh. Pero el Charlson lo critican mucho porque digamos que salió en los 80, principios de los 90, en donde no existía terapia antirretroviral y, por ejemplo, a todos le dan 1, 2 puntos, EPOC, falla cardíaca, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, a VIH le dan 8 puntos. ¿Qué tan frecuente es? No es infrecuente, pero pues tampoco. VIH-Sida, ya con una enfermedad definitoria de SIDA, tampoco es pues como que sea lo más frecuente. Entonces sobreestima muchas cosas, es el más usado y el que ustedes se van a encontrar en los estudios y en muchas guías de manejo, porque es, digamos, el que ha sido más validado. Pero hay, digamos, estudios y hay personas que están más a favor del que nos mostraste primero, el CG. Listo. Bueno, entonces este es el otro test que les quería mostrar para valorar cognición, el SPMSQ, que también generalmente nos ayuda como a poder hacer un tamizaje en nuestros pacientes. Y vemos es un poco más corto que pues realizar un mini mental o una escala global de deterioro global, y evidentemente podemos empezar en esos pacientes. O sea, acá nos muestran muchos instrumentos, pero pues nosotros, no cedo, pues en su experiencia, pues uno se adapta como a los que tenga disponibilidad o más conozca, o realmente sean útiles en ese momento, porque pues lo que vemos, no todo el Minimenta se le aplica a todos, no todo el MOCA se le aplica a todos, y en estar también determinando el contexto, si es ambulatorio o si está en un servicio de urgencias. Entonces, ahorita miramos cuáles son, ahorita yo les muestro unas cositas y miramos cuáles son los que debemos usar como con más frecuencia, como para los seguimientos. Ese me gustó mucho porque nos evalúa evidentemente todos esos dominios y nos dice más o menos ese índice de pronóstico multidimensional del paciente. Entonces, ejemplo, la situación de convivencia de nuestro paciente. Si el paciente vive con familiares, tiene una buena red de apoyo, pues le damos 0 puntos. Si vive solo, le damos 1 punto. El uso actual de medicamentos, depende de cuántos medicamentos está tomando. La puntuación de las actividades de la vida diaria, es decir, el BARTE, las puntuaciones de las actividades diarias instrumentales, la puntuación para mirar cognición. Acá nos propone este artículo el SPMSQ, la puntuación del SS, que es el Lexon-Smith, que nosotros tenemos o usamos más el Norton, que es como para mirar el riesgo de que este paciente pueda desarrollar úlceras. También le vamos a lo usamos en este paciente, y el CIRP, que es el que les mostré previamente, que es la escala acumulativa de la calificación de las enfermedades geriátricas, y la puntuación del Minimenta. Entonces, ya teniendo todo esto y dependiendo de la puntuación de cada uno de nuestros instrumentos, pues vamos a dar un puntaje. Evidentemente, el total de puntos que nos dé acá
nos va a dar 7, nos va a dar, o sea, lo máximo que nos va a dar es 8, es decir, si 8 lo dividimos entre 8, pues nos da 1, entonces definitivamente nos va a dar, si el paciente tiene menos de 0.33, nos va a dar un riesgo bajo, si tiene un riesgo moderado, este va a ser el puntaje, y un riesgo alto de 0.66, que nos puede como predecir o dar ese pronóstico dependiendo de todos esos dominios que tiene o que evaluamos en nuestro paciente. Evidente, entre más puntos tengamos, pues el paciente tiene un mayor riesgo. Entonces quería ya como resumirles un poco todo lo que incluye la evaluación geriátrica multidimensional. Nos parece un poco como a un ecomapa, que vayamos la parte médica afectiva, el soporte social, la funcionalidad de nuestro paciente, hay que mirar evidentemente su dimensión espiritual, sus ingresos, su parte económica, su medio ambiente y todo lo cognoscitivo, y pues acá están las diferentes instrumentos que vamos a usar para cada uno de estos componentes. Evidentemente, cuando ya vamos a hacer un análisis geriátrico, cuando ya queremos realmente hacer, ya con todos estos datos que hemos recogido, con todas esas herramientas que hemos recogido, el texto guía nos propone, listo, vamos a identificar esos hallazgos, condiciones o enfermedades que el paciente está cursando, si realmente esas condiciones son comorbilidades, son síndromes geriátricos que el paciente ya tenía, o si realmente está dado por fragilidad. Es importante conocer la fragilidad de nuestro paciente, es un paciente frágil, prefrágil o vigoroso, si tiene alguna discapacidad en cuanto a su locomoción o otro tipo de discapacidad, qué tan grave tiene esa discapacidad, y eso nos va a permitir poder clasificar todo lo que el paciente tiene y cómo poner sus diagnósticos en cada una de estas 3 dimensiones. Entonces, cuáles son las discapacidades de mi paciente que realmente pude realmente averiguar en esta evaluación, cuáles son las comorbilidades que el paciente tiene y cuáles son sus condiciones y síndromes geriátricos. Ya como para seguir ese análisis de esta evaluación geriátrica, el segundo paso que realmente es importante es saber cuál es la enfermedad índice, que esa enfermedad índice o puede ser alguna de estos 3 dominios. Evidentemente, si esa enfermedad índice es una reactivación o es una exacerbación de una comorbilidad o de una patología crónica, o es un nuevo diagnóstico, o realmente esa enfermedad índice la que le molesta al paciente es una discapacidad, o es que el paciente está perdiendo peso, o es que el paciente no quiere comer. Entonces es ahí donde tenemos que identificar cuál es la enfermedad índice. Ya cuando hablamos en el tercer paso de este análisis, es poder analizar qué interrelación tiene esta enfermedad índice con las otras dimensiones. Entonces la más fácil sería, no, es que el paciente tenía un EPOC y se me descompensó, o el paciente tiene una falla cardíaca e hizo una descompensación de su falla cardíaca. Pero a veces también puede ser más complejo porque inclusive el paciente puede tener alguna interrelación entre 2 dominios o inclusive más. Es decir, el paciente tiene una exacerbación de una comorbilidad, pero además tiene un síndrome geriátrico, pero además el paciente tiene una discapacidad. Entonces, es decir, un paciente que tiene Alzheimer, que tuvo una fractura de cadera y que está evidentemente postrado en cama y que hizo un delirium porque presentó una infección de vías urinarias. Entonces, todo esto como que tenemos que mirar cómo esa enfermedad índice se va interrelacionando con los demás dominios que tenemos acá presentes. Ya cuando hablamos del cuarto paso de nuestro análisis es qué interrelación tiene ese dominio con los otros dominios, es decir, qué relación tiene la discapacidad con la comorbilidad o condiciones. Entonces, esto cada día o con el pasar del tiempo, evidentemente, se va haciendo más progresivo y más complejo, porque inclusive hasta pues nosotros como profesionales se nos hace difícil poder establecer claramente cuáles son esas interrelaciones. Entonces muchas veces no sabemos si la combinación es que está entre discapacidad y comorbilidad en un anciano que es frágil,
y que eso se convierte en un factor de riesgo para que el paciente me presente, digamos, un síndrome geriátrico. Entonces, si el paciente, lo que les explicaba, si el paciente tiene un Alzheimer, pero tiene una discapacidad, digamos que tiene una fractura de cadera y está postrado en cama, pero ¿qué factor de riesgo esto me hace para que me presente un síndrome geriátrico en ese paciente, que me presente malnutrición o que me presente incontinencia o que me presente otro tipo de situaciones que realmente pueden estar empeorando la calidad de vida de mi paciente? Cuando ya hablamos, después de hacer este análisis, el pilar del plan de manejo va a estar priorizado principalmente en la enfermedad índice, en qué es lo que es importante en ese momento tanto el paciente como para el profesional que lo estaba valorando. Posteriormente yo a priorizar o tratar esa enfermedad índice, me voy a hacer la interrelación que tiene esa enfermedad con los demás dominios y la interrelación entre los mismos dominios, la interrelación entre las discapacidad, la interrelación entre las comorbilidades y entre las condiciones y síndromes geriátricos. Entonces, así es como el orden que uno se va planteando para poder ir dando un manejo a nuestros pacientes. No sé si quiere aportar algo. Sí, pues la verdad, esto es lo más importante de todo la valoración geriátrica. O sea, tener en cuenta, digamos que uno dice, bueno, ¿para qué tantas escalas? ¿Qué es esto tan harto, la verdad? Pero digamos que es la forma de poder, déjame un momentico, yo te robo y comparto pantalla. ¿Puedo darle compartir ahí? Sí, Compartir pantalla, pantalla, toda. Listo, ahí me están viendo, ¿cierto? sí, señora. Bueno, entonces digamos que en un adulto podemos tener un análisis clínico que va así, signos, síntomas, esto nos va a dar lugar a cambios en el examen físico, cambios laboratorios y un diagnóstico y finalmente un tratamiento. En el anciano, como nos estaba mostrando ahorita, hay un sustrato que está, digamos, explicado, espérate, yo pongo esta cosita, está explicado, digamos, por esta gráfica que me parece muy interesante porque es básicamente lo que hemos venido viendo en estas últimas semanas. Tenemos un envejecimiento, una edad cronológica que hace referencia a los años que tiene el paciente. Tenemos una edad, digamos, fenotípica que está, digamos, en una lucha, es un equilibrio permanente entre los cambios o las noxas, esto que vemos en rojito, que hacen que yo cada vez me vea como de más edad, por ejemplo, o no es simplemente que me vea estéticamente, sino noxas que van sumando daños sobre los órganos, el humo de tabaco, la exposición a tóxicos, las enfermedades crónicas, las hospitalizaciones, etcétera, etcétera, van luchando, esos se llaman mecanismos alostáticos, o sea, como de desorden, van luchando con las fuerzas homeostáticas propias de reparación del mismo cuerpo que tratan de compensar. Entonces miren que, digamos, en la edad de pediátrica, estos principios de la vida, la variación, digamos, es muy escasa entre los grupos de personas. Digamos que tenemos una edad fenotípica que no cambia mucho, por eso es que existen escalas como las escalas de los normogramas de los niños, por ejemplo, porque la variación es mucha. Pero a medida que pasa el tiempo y se van acumulando daños y los mecanismos homeostáticos, como vemos aquí, se van desgastando, la variación es muy alta. Entonces, digamos que la edad cronológica no es lo suficientemente fuerte para permitirnos evaluar cómo están los déficits o cómo están los plus de una persona mayor, a diferencia de lo que vemos en un algoritmo normal de una persona adulta. Pues. Entonces, digamos que me parece interesante ver esto acá, porque digamos que yo tuve muchos conflictos con esto y no sé, pero yo decía, bueno, pero entonces todas las escalas y todo esto, en un anciano vemos lo que vemos acá, o sea, tenemos muchas comorbilidades como nos estaba mostrando Jessica, medicamentos, polifarmacia, interacciones farmacológicas, sumados a unos síndromes geriátricos como caídas, deterioro cognitivo, alteraciones afectivas, que se van a mezclar todas con todas, todas tienen una interrelación. Y todo esto se va a dar sobre el sustrato que vemos por detrás, que es toda esa relación que ha tenido desde su infancia entre los factores homeostáticos y los factores alostáticos.
Entonces, digamos que la valoración de un anciano no es sencilla y requiere lo que nos está mostrando Jessica, que es un abordaje un poquito, digamos, más sistemático. Entonces, ya aquí es lo que nos estabas contando, esto es supremamente importante. ¿Por qué es importante este esquema que nos mostró Jessica, que es el diagrama de Venn? Porque como veíamos ahorita en la gráfica anterior, es un anciano que puede tener muchísimas cosas y como nos contaba Jessica, de esto tenemos que seleccionar la enfermedad de índice. Hay ocasiones en donde la enfermedad de índice, por ejemplo, en un ambiente hospitalario, es lo que trajo el paciente a consultar. Entonces, tengo disnea. Entonces, todo el abordaje se va hacia disnea de origen cardíaco, de origen respiratorio, sobre comorbilidades como EPOC, falla cardíaca, síndromes geriátricos como caídas, declinación funcional y una capacidad funcional o historia de discapacidad dada por una discapacidad, digamos, motora, por una osteoartrosis. Y luego es mirar pues ya la interacción, pero teniendo claro cuál es nuestra enfermedad de índice. O sea, no vamos a poder solucionar todo este pasar del tiempo que veíamos en esta gráfica con un solo abordaje, sino que tenemos que priorizar, como vemos acá a través de la enfermedad de índice y las condiciones y síndromes, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, dentro de toda esta nebulosa de cosas que tiene un viejito, no sabemos qué es la enfermedad, qué es fisiológico, qué es lo nuevo, qué es la enfermedad de índice, es como, para mí es como una maraña de cosas juntas. Entonces, para eso son las escalas, es para poder cuantificar qué tengo yo en cada una de las esferas. Entonces, digamos que sí, es muy tedioso, son demasiadas escalas y cuando uno está empezando esto es una locura. Pero digamos que habrán algunos de ustedes que se irán por el lado de pediatría, por el lado administrativo, y otros pues se quedarán por el lado de adultos y ancianos, y a medida que se van familiarizando, ya van a tener más experiencia en estas escalas y van a dejar de ser tan tediosas como pueden llegar a ser al principio. Entonces, vámonos con, ya Jessica nos habló de esto, la escala de SARC también es un tamizaje para mirar sarcopenia, esto es en la esfera médica, nos hace un tamizaje para sarcopenia. Aquí les traigo este muñequito de Nairo, porque miremos que normalmente pensamos, o yo pensaba antes, que la sarcopenia tenía que ver con la cantidad de masa muscular. Pero estas piernitas subieron los Alpes suizos, estas piernitas ganaron el Tour de Francia básicamente, y miren que no tienen nada que ver con masa muscular. Como vemos en el SARC, la sarcopenia, o por lo menos el tamizaje, tiene que ver más que todo con la fuerza que tiene el paciente. Entonces, la fuerza para pararse en una silla sin ayuda, para caminar sin ayuda, para subir un tramo de escalas y qué tantas caídas está teniendo. Esto indirecta o directamente nos está hablando de la fuerza. Bueno, entonces digamos que en la esfera cognitiva ya hablábamos bastante, en la esfera funcional. Digamos que no sé si ya habíamos hablado de esto, normalmente se menciona como esfera funcional, pero yo, digamos que es un poco cruel decir si una persona funciona o no funciona. Yo les puse el ejemplo, creo que la vez pasada, de Stephen Hawking. El señor tenía un Bartel de cero, CATS de cero, pero el señor hizo muchas cosas a pesar de esa condición. Entonces, digamos que es más la dependencia que tiene un paciente. Esto es lo que nos mide dependencia en cada una, en las básicas, en los instrumentales y en las avanzadas. Entonces hay que entender que hay unos niveles de integración. Yo primero tengo un sustrato biológico que puede ser cómo está mi parte muscular, mi parte de propiocepción, cómo están las capacidades como el equilibrio, la marcha, y eso me da lugar a tareas sencillas. Caminar dentro de una habitación, lograr pararse, incorporarse desde una silla, y a partir de esa sumatoria de tareas específicas que están limitadas por el sustrato y por las capacidades, el paciente va a desarrollar unas actividades de la vida diaria básicas. A partir de eso también parten las instrumentales normalmente, aunque hay ocasiones en donde el paciente conserva las instrumentales y ha perdido las básicas. Por ejemplo, ¿en qué condiciones? Por ejemplo, después de una ACV. Después de una ACV, el paciente pierde o decae en ciertas actividades de la vida diaria básica, se altera la movilidad, se altera un poco la deglución, la capacidad de comer solo, etcétera, etcétera, pero dependiendo de las ayudas que tenga y del acceso a tecnología, del acceso, digamos, a poder escribir en un celular si tiene afasia, el acceso que tiene también de tener ayudas para la marcha y sobre todo rehabilitación, pues en un futuro puede conservar sus instrumentales. No necesariamente son lineales, pero se supone que se van adquiriendo de esta forma. Bueno, esto es lo del Bartel.
Importante, el Bartel siempre va. Medir las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales, siempre va. ¿Cuándo es muy importante el Bartel? Digamos, aquí tenemos un paciente que estaba muy bien en lo basal, continuó bien en los seguimientos, tuvo una anoxa, digamos que estuvo hospitalizado, decayó en su funcionalidad. Y en este momento en que ustedes lo vieron, digamos, en consulta externa después de la hospitalización, el plan se orienta a ¿qué? Se orienta a entender, está post-hospitalización, seguro se desacondicionó, quién sabe, además hizo delirium. Todo el plan que ustedes van a hacer en esta consulta va a tener un enfoque grande a que este señor recupere un poquito sus actividades básicas. Pero entre más frágil esté el viejito, más difícil va a ser que vuelva, digamos, a su nivel posterior al ingreso. Es difícil de recuperar, se puede, pero entre más frágil y más condiciones tenga de base, menos se puede recuperar. Bueno, estas son las instrumentales, que ya les mostró. Bueno, esto es lo del SPPB, como el dibujito, que es básicamente lo que nos dijiste, equilibrio, velocidad de la marcha y capacidad para pararse de una silla. Bueno, y esto es otra cosita, ¿vas a hablar ahorita más adelante de fragilidad o de algo parecido o lo cuento de una vez, Jessica? Sí, voy a tomar un poco, pero más como ya vamos a empezar como el enfoque del paciente en cáncer y enfermedad cardiovascular, igual también lo mencionan los, más que todo en enfermedad cardiovascular, cuáles son esos instrumentos que nos puede valorar la fragilidad del paciente. Sí, eso es lo que bueno, voy a mencionar. Entonces voy a hacer como una introduccióncita de fragilidad porque es importante que entendamos este concepto. Digamos que la fragilidad y la sarcopenia, o sea, pérdida de la fuerza, y la fragilidad, que es la vulnerabilidad, son la puerta de entrada a todos los síndromes geriátricos, a tener inmovilidad, a tener caídas, a tener alteraciones en la marcha, activación funcional, trastorno neurocognitivo. Digamos que esto es como el principio del fin. Y digamos que lo podemos, digamos, de una manera muy senilista, de una visión, asociar con cambios normales del envejecimiento. No, es normal que camine lento, es normal que ya no tenga fuerza. En parte sí hay funciones que se van deteriorando, pero no es normal que tengan una caída abrupta o que no le permitan una independencia. Entonces, digamos que como nos vas a mostrar, cada uno de fragilidad desde su punto de vista. Entonces, digamos que para un ortopedista, digamos que a veces, digamos, nosotros trabajamos mucho con ortopedia por los programas de ortogeriatría, que son fracturas de fragilidad. Para un ortopedista, la fractura por fragilidad tiene que ver con, veis que la fragilidad tiene que ver con esa posibilidad de fracturarse con un trauma menor, de tener una fractura vertebral, una fractura de cadera, de radio distal, con un trauma de baja energía. Si vamos, digamos, al punto del cirujano cardiovascular o el cirujano en general, la fragilidad se va a ver en qué tanto este paciente, después de que yo le opere, no va a hacer complicaciones, va a volver a su estado basal y pues va a ser una operación exitosa. Entonces, la fragilidad es un concepto que todos usamos, pero es en realidad, digamos, muy variable según desde donde lo vemos. Como lo ven ahí, es una disminución de las reservas fisiológicas, o sea, es una disminución de los mecanismos homeostáticos que veíamos ahorita, las flechitas verdes, y por tanto de la resistencia a eventos estresores, que son las noxas que veíamos como flechitas rojas, que va a llevar, digamos, a un deterioro generalizado en múltiples sistemas. Digamos que la palabra que se ha visto, que engloba todas estas perspectivas para mirar ese mismo evento fisiopatológico, se llama vulnerabilidad. ¿Y por qué es importante? Porque esto va a llevar, como les digo, a desarrollo de condiciones y síndromes geriátricas, y finalmente los síndromes geriátricos inherentemente están asociados a mayor dependencia y mayor mortalidad. Se supone, como vemos ahí en el estudio SABE, que es un estudio epidemiológico de los ancianos en Colombia, las principales ciudades, el 82% tienen de ancianos acá, mayores de 65, tienen algún grado ya sea de fragilidad o de prefragilidad. Digamos que eso es una perspectiva de fragilidad general, no es en cardio, no es en onco, sino que es muy general, que hace un equipo de inglés que es el equipo dirigido por el doctor Rod. Y lo que ellos muestran es, digamos que aquí tenemos un anciano vigoroso a la izquierda. Es un anciano que puede hacer ejercicio, este es otro anciano que hace sus actividades, este es un anciano que se limita un poquito por sus comorbilidades, pero va bien. Y aquí vemos viendo que va empeorando hasta que hay un anciano en cama. O sea, a medida que esto va generando un aumento hasta la derecha, va aumentando la fragilidad. Pero digamos en qué se traduce esto conceptualmente hablando.
Existe esto que es la resiliencia orgánica, lo que vemos aquí abajo, es la resiliencia de mis pulmones, de la resiliencia de mis músculos, y existe una capacidad adaptativa, que es que tanto puedo yo, digamos, tener, como vemos aquí, unos amortiguadores ante las noxas. Entonces aquí está un paciente que no es frágil, digamos que en esta escala no ser frágil se consideran estos tres primeros, y lo llaman FIT. Entonces, ellos tienen una muy buena resiliencia orgánica y cognitiva y muy buenos amortiguadores, o sea, muy buena capacidad de adaptación. Quiere decir que si llegan estresores externos, hospitalizaciones, situaciones de estrés físico, emocional, etcétera, etcétera, va a tener una resiliencia y va a tener una capacidad de amortiguar todo esto que le va a permitir salir adelante más fácil. En cambio, ¿qué va pasando a medida que aumenta la fragilidad? La capacidad de los órganos de resistir y de la parte cognitiva disminuye paralelo con la capacidad adaptativa hasta que no tenemos cero de resiliencia y cero de capacidad adaptativa, y en un paciente muy frágil ante un evento estresante, así sea menor, los resultados van a ser muy catastróficos y van a ser resultados desfavorables. Entonces, digamos que en esto consiste la vulnerabilidad que hablábamos en la diapositiva anterior. Ante eventos estresores no tenemos la capacidad de adaptarnos, nuestros órganos, ni la capacidad, digamos, de resistir. Bueno, y esto nos va a dar lugar a un pronóstico. Por eso es que hay diferentes perspectivas de la fragilidad desde la oncología, desde la cardio, lo que nos vas a mostrar ahorita. Digamos que tradicionalmente esto es el FREIR. Esto es una escuela que valora el FREIR a partir del estudio de salud cardiovascular de la mujer. Esto fue hecho por allá como a principios de los 2000 y saca esto, 5 preguntas. Si tiene 1 o 2 positivas, se supone que ya es prefrágil, 3 o más es fragilidad. Si tiene 0, el paciente no es frágil. Ojo que si aplicamos estas escalas, por ejemplo, al igual que el Bartel en el paciente hospitalizado, no se aplican en este momento. Si nosotros pues asumo que nosotros no somos frágiles en este momento, pero si nos hospitalizamos, tenemos una enfermedad aguda, en este momento estamos en urgencias con una edad disentérica, entonces nos preguntan, ¿usted está cansado? Sí. ¿Es incapaz de subir un piso de escalas? Probablemente. ¿Incapaz de las otras? También todas positivas, o por lo menos las primeras 4. Entonces, pues, o las primeras 3 daríamos para frágil. Entonces, esto está hecho, validado para que se haga. Hace 15 días usted la mayor parte del tiempo se sentía cansado. Hace 15 días usted podía subir un piso de escaleras. Igual que el Bartel, por ejemplo. Cuando lo aplicamos hospitalariamente, se aplica para hace 15 días. Este es el Profe, una CFS. pregunta. Señor. Una pregunta, ahí por ejemplo aplicando el Frail, digamos que, no sé, es que sobre todo por las comorbilidades que presentan los pacientes ancianos, entonces digamos que si el paciente tiene un SAOS, pues ya de entrada puede que me responda que está cansado, o por ejemplo ellos cuando presentan la artrosis o la artritis o la osteoartrosis, pues suelen generarse que no puede subir las escaleras por dolor, o sea, ya inmediatamente eso me califica a mí a pesar de que el síntoma o, bueno, la respuesta favorable a la pregunta es secundaria a una patología, aún así condiciona pues ese tema de la fragilidad. Sí, igual te da positivo. Ya no puede ser una escala porque tiene rodillas. Tenemos una respuesta, pero igual no puede ser una escala. Si volvemos, por ejemplo, a el principio, independiente de la causa, digamos que eso lo va llevando a tener menos resistencia a eventos estresores, a esto. Si volvemos a esto, independiente de la causa que le esté generando, esto se va a repercutir, digamos que va a tener unas repercusiones funcionales. Entonces, aplica. Si tiene, por ejemplo, las enfermedades son enfermedades motoras, tiene unas secuelas de una hemiparesia secular, una artrosis de rodillas y de cadera, no puede caminar, por lo tanto, más de media manzana, ni tampoco puede subir un piso de escaleras. Eso independiente sumaría a pesar de la causa. Por ejemplo, está cansado, sí, tiene un sajos, incapaz de subir un piso de escaleras, puede que sí, puede que todo sea por sus ajos. Eso lo determinaremos cuando hagamos, digamos, el diagrama de Venn y podamos decir, su enfermedad índice, digamos, es este sajos que me está condicionando esta fragilidad. Si yo no corrijo este sajos, si no le pongo su CPAP y no lo hago bajar de peso, él va a seguir perpetuándose en esta fragilidad y me va a llevar a los síndromes geriátricos. Entonces, sí, continúa, se suma como frágil. Este es el CFS. El CFS es otra escala que desarrollaron estas mismas personas, los que les digo de Rockwood. Y estos lo que hacen es medir desde más o menos
hace mucha referencia a lo que preguntamos en el Bartel y en el Lawton. Y a mí me gusta mucho esta porque a diferencia del Bartel, esto te da, digamos, una posibilidad de decirte qué hacer. Entonces, por ejemplo, de 1 a 5, el paciente es no frágil o por lo menos puede estar en un estado leve de vulnerabilidad. Entonces dicen que por lo general la fragilidad leve afecta progresivamente. Ah, bueno, pero lo que me dicen es de un manejo usual, de un manejo en el que usted le haría a un paciente adulto. En la fragilidad severa, cuando está de 7, 8 y 9, piense básicamente en un manejo de soporte frente a una intención curativa. O sea, el paciente está con una fragilidad muy avanzada. Lo duro es en este grupo entre 6 más o menos, bueno, entonces podríamos coger 5 y 6 acá, en donde las personas están en un estado intermedio, entonces habría que ver el resto de síndromes geriátricos para definir si voy con intención curativa full, voy con intención paliativa, es como la zona gris de estos pacientes. Listo, Jessica, cuéntanos pues lo que viste de evaluación geriátrica en otros aspectos. Listo. Bueno. ¿Una pregunta o Juan Felipe fue el que acabó de hablar, que no estaba mirando la pantalla? Juan Felipe se perdió. Listo, Jessica, sigamos. Bueno, entonces traigo de pronto hacer el enfoque de cómo va a ser la valoración geriátrica en un paciente con cáncer y evidentemente si ya con lo que nos mostró la doctora nosotros usamos algunas escalas y pudimos determinar la fragilidad de ese paciente y si ese paciente que es frágil tiene un cáncer, evidentemente, ¿qué me va a predisponer? Que va a presentar síntomas más graves, que inclusive su deterioro funcional, incluso ese deterioro de calidad de vida va a ser aún peor y evidentemente también me puede predecir qué tanto va a interactuar esa fragilidad con su tratamiento, qué tanto de pronto va a presentar, si ese paciente es frágil, de una vez yo voy a poder pensar, me va a hacer una toxicidad por la quimioterapia, o realmente ese paciente sí me va a responder a un tratamiento quirúrgico, o en su posoperatorio me voy como a ir preparando qué comorbilidades o qué cosas de posterior a ese tratamiento puede presentar el paciente o inclusive puede presentar una peor progresión de esa patología. ¿Sí? Entonces acá este libro realmente nos propone que todo ese enfoque interdisciplinario pues está centrado evidentemente en el paciente. Y acá tenemos la participación de diferentes profesionales. Estamos hablando de cáncer, evidentemente los oncólogos, los geriatras, los enfermeros, los trabajadores sociales, los farmacéuticos, los nutricionistas, los fisioterapeutas, los psicólogos, inclusive el apoyo espiritual, la terapia ocupacional, mirar pues evidentemente la parte económica. Y todos estos centros multidisciplinarios realmente lo que nos van a servir como tal es mejorar esa comunicación que hay con todos estos profesionales, poder hacer una coordinación adecuada para tomar las mejores decisiones en pro de nuestro paciente. Entonces acá en esta flecha puse al oncólogo, en donde realmente si lo separamos, o sea, separamos el geriatra del oncólogo o separamos estos dos realmente especialidades, pues el oncólogo va a ir más enfocado hacia la biología de la enfermedad, hacia cómo voy a estadificar esta patología y cuál va a ser el plan de tratamiento de este paciente. El geriatra principalmente se va a concentrar en su edad, en la edad fisiológica del paciente, en cuál es su estado funcional cognitivo y qué son las herramientas o las estrategias que tengo que hacer para optimizar la autonomía de ese paciente. Entonces, si yo integro las conductas, o sea, tanto las habilidades como el oncólogo y el geriatra, realmente voy a hacer un plan más individualizado para mi paciente y evidentemente con qué fin, con mejorar los resultados, evitando mejorarlo y evitando que ese paciente me presente un deterioro funcional y por ende un deterioro en su calidad de vida. Entonces acá en este estudio, en este libro nos plantea que hay unos modelos que deberían o se aplican en estos centros oncológicos que atienden pacientes geriátricos. Entonces el primer modelo es el modelo integral, evidentemente, donde pues
tenemos las dos especialidades, evidentemente tiene tanto beneficios como cosas no positivas, y evidentemente, ¿qué sería lo positivo que podríamos resaltar? Es que dado a que están ahí estos dos o de la mano trabajando estos dos especialistas, pues está centralizada evidentemente la experiencia del geriatra. La evaluación del tratamiento nos va a facilitar la integración tanto de geriatría como del oncólogo. Va a reducir, evidentemente, el geriatra le va a reducir esa carga que tiene el oncólogo. Es un modelo que realmente sirve mucho para los pacientes y que se pueden inclusive poder plantear algunas modificaciones en su tratamiento. ¿Qué sería lo negativo? Que muchas veces no tenemos oncólogos geriatras disponibles, o sea, doblemente titulados, o que tengan ese conocimiento, o que estén dos profesionales en ese equipo para atender pacientes con cáncer. Y evidentemente se puede evaluar un número limitado de pacientes y requiere profesionales que estén altamente capacitados, y pues generalmente en un país, en los países que están más desarrollados, que cuentan con estos profesionales y evidentemente con todas estas tecnologías. Cuando ya hablamos en el modelo de oncología geriátrica, pero más como el hecho de hacer como una interconsulta o poder solicitar un apoyo al geriatra, entonces en cuanto a lo positivo de este modelo, es que siempre el paciente va a permanecer pues, bajo la supervisión y tratamiento del oncólogo. Puede llegar, inclusive llevar el mayor tratamiento, o puede llevar a la mayoría de los adultos que tienen cáncer, y siempre la interacción con el equipo va a ser posible, y siempre se va a dar esa atención multidisciplinaria que es la que estamos hablando bajo la experiencia de los geriatras. ¿Qué sería lo negativo? Pues generalmente pues los desafíos están más hechos hacia la logística y generalmente hacia cómo se va a hacer la atención de estos pacientes. Realmente hay que saber y tener claro cuáles son los criterios para saber qué paciente voy a necesitar la valoración de un geriatra. Muchas veces la falta de comunicación no va a permitir que se implementen las mejores intervenciones por parte del oncólogo, y siempre ese ajuste va a depender de los recursos y del personal que se cuenten en las diferentes instituciones. Cuando ya hablamos de un modelo donde realmente lo que se busca es que se tenga que remitir al paciente fuera de esa institución, pues este modelo tiene como positivo pues que el paciente igualmente va a estar bajo la supervisión del oncólogo, y se puede permitir que otros profesionales de la salud intervengan sobre algunas decisiones o sobre el tratamiento de estos pacientes geriátricos. Y dentro de los aspectos negativos es que pues no hay una interacción con todos los miembros del equipo o con los que tienen realmente experticia en geriatría o los profesionales en geriatría, y el paciente quien necesita el geriatra pues tiene que ser remitido a otra institución, y eso amerita pues más tiempo y que haya un retraso en el tratamiento del paciente. Entonces esos son los modelos que nos plantea este estudio, este artículo, y pues sería bueno conocerlos. ¿Qué nos propone además? Que existen unas herramientas que el oncólogo, en caso de no tener en ese momento al geriatra, dice, yo voy a aplicar estas herramientas y voy a decir, listo, ¿necesito o no necesito una evaluación geriátrica multidimensional? Entonces existe el Geriatrix 8, si vemos es una prueba, una herramienta que tiene muy buena sensibilidad, pero muy mala especificidad, entonces nos serviría mucho para tamizar, y posteriormente podríamos aplicar el BES 13 para poder realmente confirmar que el paciente pues si está frente a alguna alteración y requiere obviamente manejo con geriatría, ¿sí? Acá nos proponen otra escala que también sería útil para realizarla en los pacientes con cáncer, y acá les quiero mostrar el G8, el Geriatrix 8, que realmente si nos da menos de 14 puntos, pues nos está diciendo que evidentemente el paciente necesita o nos predice que tiene un deterioro funcional y que necesita una valoración exhaustiva por un geriatra.
acá igual hay calculadora para esa escala, que es esta. Entonces lo mismo nos va a medir si hay pérdida de peso, la movilidad del paciente, condiciones neuropsicológicas, el índice de masa corporal, la edad en años, y esto nos va a dar un resultado. Y si tenemos menos de 14, pues evidentemente es un test que nos está saliendo anormal. Acá quiero mostrar cómo sería como el algoritmo si aplicamos la escala de BES 13 en un paciente anciano con cáncer. Si esa escala nos sale mayor a 3, y si hacemos una evaluación geriátrica integral y podemos conocer las comorbilidades y las dependencias funcionales que tenga el paciente, podemos intervenir todas esas comorbilidades o fragilidades y podemos corregirlas, inclusive modificarlas en el paciente, y vemos que ese paciente tiene una recuperación en cuanto a su estado basal. Podríamos decir que es un paciente que se beneficia de tratamiento acorde al diagnóstico y estadio, sea quirúrgico, quimioterapia o radioterapia, dependiendo de cómo se establezca por parte de oncología. Y si definitivamente pues vemos que es un paciente que es multimórbido, que tiene una dependencia, que en todos sus dominios hay una fragilidad, que hay una dependencia funcional, que hay una dependencia en sus actividades de la vida diaria, y realmente vemos que a pesar de estrategias e intervenciones no podemos modificarlas o mejorarlas, pues este es un paciente que nos podemos ir enfocados más hacia el cuidado paliativo. Acá les quería mostrar, evidentemente, otra parte que nos muestra este libro, y es que evidentemente si nosotros estamos en el contexto de unos recursos básicos, o estamos en unos recursos mejorados, o estamos en el mejor sistema, con los máximos recursos, pues ¿cómo vamos a hacer? Entonces, si tenemos unos recursos básicos, pues evidentemente vamos a usar estas herramientas que nos permiten tamizar el paciente geriátrico con cáncer, las que principalmente le había explicado. Vamos a valorar también el riesgo de toxicidad de este paciente con quimioterapia. Evidentemente, si vamos que hay uno de estos tamizajes, de estos screenings, nos sale positivo, pues es un paciente que necesitamos que sea valorado de manera multidisciplinaria por el geriatra. Y en caso de que no esté disponible el geriatra, pues hay que consultar otros médicos o profesionales que estén aliados y que realmente cuenten con este conocimiento. Cuando tenemos recursos mejorados, también aplicamos nuestras herramientas o estos instrumentos que nos permiten hacer un tamizaje. Esa se va a realizar en caso de presentar una anormalidad en ese tamizaje, pues una evaluación geriátrica multidimensional a todos los pacientes, y se van a hacer intervenciones geriátricas siempre implementadas por el geriátrico y por otras personas del equipo multidisciplinario, con el fin de mejorar evidentemente las condiciones de ese paciente. Si tenemos los recursos máximos y estamos en el mejor de los escenarios, pues todo paciente mayor de 65 años y que tenga cáncer, pues tiene que ser valorado evidentemente, hacer toda su evaluación geriátrica multidimensional por parte de geriatría, y acá nos propone que tengan una cotitulación, o que realmente tenga una doble titulación el geriatra y el oncólogo, que pues no sé qué tan frecuente se vea, pero por lo menos que sí trabajen de la mano pues estos dos profesionales en pro y en beneficio de mejorar la calidad de vida y no alterar tanto la funcionalidad en estos pacientes con cáncer. Más que la doble titulación es la parte del comanejo. O sea, un comanejo, hay, digamos, diferentes estrategias de manejo, y creo que mostraste una diapositiva. El comanejo es que los dos están aportando al mismo tiempo. No tiene que ser una persona que tenga las dos especialidades, por ejemplo, pero el comanejo es como los dos somos los tratantes, los dos llegamos a un acuerdo basados cada uno en nuestros conceptos de nuestras disciplinas, y a partir de eso se toman conductas. Digamos que sería lo ideal hacer un comanejo, porque digamos que se evita lo que estabas hablando ahorita, pérdidas de pedir interconsulta, pérdidas de remitir a otro sitio. Entonces sería pues como lo ideal. Y en cuanto a, por ejemplo, oncólogos, que también sean oncólogos geriatras,
Imagínate, es una formación larguísima, 2, 3 años de oncología, más los 4 de geriatría, o sea, es una formación muy larga, pero en Colombia existen este tipo de personas que hacen, digamos, un enfoque geriátrico full centrado desde eso, o sea, solo en pacientes ancianos. Todavía no hay unidades de oncogeriatría, pero yo creo que no es una cosa que está muy lejana de nuestra realidad. Listo, entonces quería traer un poco esta revisión sistemática en donde muestran cómo es la evaluación y el manejo de los pacientes geriátricos con cáncer, y evidentemente pues es mucho el beneficio en estos pacientes. Principalmente está dado en cómo se va a planificar la atención en estos pacientes, cómo va a ser la comunicación, va a mejorar esa comunicación tanto en los profesionales como también la comunicación con el paciente y con su familia, mirar evidentemente todo el curso de su envejecimiento, de tratar de entender que muchos de estos síndromes geriátricos, como muchos pacientes que llegan a su vejez y porque tienen incontinencia, no, es que eso es la vejez, no, el abuelo está deprimido, no, es por la vejez. Entonces realmente no, esos síndromes geriátricos que se tienen que intervenir y realmente tratar. Y todo esto nos va a beneficiar ¿con qué fin? Con disminuir la toxicidad en los tratamientos de los pacientes, las complicaciones principalmente posoperatorias, en que nos permita que el paciente sí complete el tratamiento, en mejorar el funcionamiento tanto físico, instrumental y de calidad de vida de estos pacientes, y siempre los objetivos que se tienen en esta evaluación geriátrica en los pacientes con cáncer, el primero es poder adaptar la decisión del tratamiento, teniendo en cuenta evidentemente la capacidad que tiene el paciente para tolerar el tratamiento. Entonces, sí, el paciente muchas veces se puede estar en el escenario en donde la paciente es una paciente robusta, la paciente comorbilidades no tiene síndromes geriátricos, pero se le comenta o se le descubre un CA de colon, pero ella no quiere tratamiento. Entonces uno es ahí donde puede intervenir con todo este equipo interdisciplinario en decirle o tratar de proponerle cuáles son las mejores estrategias y que realmente sí se puede beneficiar de un tratamiento quirúrgico o quimio o lo que sea dado a su condición. Pero si estamos frente a un paciente que definitivamente es muy frágil, tiene múltiples comorbilidades, es un paciente que definitivamente está muy descompensado, tiene diferentes múltiples síndromes geriátricos y sabemos que su supervivencia va a ser muy corta, pues nos vamos más hacia ofrecerle unos tratamientos más paliativos, hacia que es, ejemplo, sea de vías biliares, ofrecerle un stent o algo para derivar esa vía biliar, o una radioterapia paliativa, o otro tipo de tratamiento. Entonces esa evaluación geriátrica multidimensional definitivamente nos ayuda a optimizar el estado de salud de nuestro paciente y mejorar la capacidad para que ese paciente tolere el tratamiento que se lleve a cabo dependiendo pues de lo que necesite y ordene por parte de oncología. Un poco acá para mostrar todo este marco de la evaluación preoperatoria y la toma de decisiones centradas en geriatría. Entonces acá es muy importante tener en cuenta cuando la evaluación está principalmente basada en la enfermedad. Entonces acá simplemente veamos que hay tratamientos estándares y tratamientos alternativos, en donde lo que queremos mirar es basados en cuál ha sido la estratificación de esa enfermedad, cuáles son los posibles tratamientos, cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas de ese tratamiento. Cuando nos vamos más hacia un enfoque o una evaluación centrada en geriatría, acá, como hemos visto, siempre se van a identificar cuál es el mayor riesgo de nuestro paciente, cuáles son las comorbilidades que son más dominantes, cuáles son esos síndromes geriátricos que el paciente tiene, qué intervenciones se van a hacer para evitar ese deterioro en cuanto a su calidad y funcionalidad. Se van a estratificar pues, por las diferentes escalas que ya se han mencionado, y todas esas opciones de tratamiento siempre van a estar dadas y van a estar encaminadas para ir mejorando e interviniendo que no se presenten más comorbilidades o más síndromes geriátricos en nuestros pacientes, evidentemente en compañía
y en co-tratamiento con otros especialistas o con otro personal, como ya hemos visto. Esto es un manejo interdisciplinario con trabajadores sociales, con psicoterapia, con psicología, con fisioterapia y demás. Entonces, si unimos estos dos enfoques, tanto como decir, el basado en la enfermedad y el geriátrico, pues principalmente lo que vamos a obtener es que vamos a hacer una toma de decisiones por todo este equipo, pero centrada en el paciente, en donde aquí lo que realmente vamos a conocer cuáles van a ser los objetivos del tratamiento, qué tipo de tratamiento se le van a ofrecer, qué alternativas hay, vamos a incluir evidentemente las morbilidades del paciente, si realmente requiere o no otros servicios o apoyos adicionales, si realmente este paciente se beneficia de una terapia más invasiva o de unos cuidados paliativos, y todo ese equipo que va a participar, nutrición y demás que ya mencionamos. Y todo esto que se va dando necesita que se realice una reevaluación de ese apoyo multidimensional de manera continua. Es decir, nosotros necesitamos que ese seguimiento en su curso, su enfermedad, se haga por ese tiempo necesario para el paciente. ¿Con qué fin? Con fin de saber si esos tratamientos que se están llevando a cabo si son los que el paciente necesita o se tiene que hacer algún cambio o planificación de alguno de esos manejos, y generalmente y siempre que se hace esa evaluación continua, pues tenemos que seguir valorando al paciente con los diferentes instrumentos para mirar que el paciente no haya cambiado su estado basal, no haya, si era prefrágil, no se haya vuelto frágil, o que esté presentando síndromes geriátricos adicionales. De eso se basa hacer el seguimiento de nuestros pacientes. Acá en este artículo realmente lo que ya saliéndonos un poco del cáncer, nos hablan de cómo vamos a hacer ese enfoque o esa evaluación geriátrica en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y evidentemente, pues ya lo que la doctora había explicado un poco de la fragilidad, desde ese estado de vulnerabilidad, factores estresantes, más la disminución multisistémica de la reserva y la función fisiológica. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues que evidentemente un paciente va a tener unos resultados más adversos para su salud. ¿Qué nos da la fragilidad? Que ese paciente pues tenga una menor supervivencia a largo plazo. Entonces acá se hizo un estudio, era un ensayo clínico en donde se incluyeron 628 pacientes que fueron llevadas a cateterismo coronario y valorar la mortalidad a 3 años. Y resulta que esa mortalidad fue mayor en los pacientes frágiles que en los no frágiles, un 28% comparado frente a un 6%. Entonces acá nos muestran los diferentes instrumentos o cuestionarios que podemos usar en estos pacientes para poder valorar la fragilidad. Entonces, pues ya la doctora comentó lo del Frail, está el Friet, está el Rosewood, está, este es el que nos muestra la prensión, la fuerza de prensión y la velocidad de la marcha, y el FT, que realmente es lo que nos quiere valorar parte de la cognición del paciente con el Mini-Mental, en donde también tiene en cuenta laboratorios laboratorios como es la albúmina y la hemoglobina, y pues si estos están alterados y están en un nivel bajo, pues evidentemente nos está diciendo que el paciente está bajo el contexto de fragilidad. Acá también nos hablan mucho de tener en cuenta los pacientes que tienen o padecen enfermedad cardiovascular, la asociación que esto tiene con la depresión. Evidentemente comparte algunos factores biológicos, como es el caso de la función microvascular que va a estar afectada. Evidentemente ambas presentan una respuestas proinflamatorias y podemos encontrar la proteína la PCR elevada o las interleuquinas 6 elevadas. Evidentemente también están asociadas a la susceptibilidad genética, y más que todo también la parte clínica, como es el caso de la actividad física aeróbica reducida,
el hecho de no adherencia al tratamiento, el abuso de sustancias, cambios en el sistema o de soporte psicosocial, algo que alguna situación de salud que nos altere su calidad de vida o como tal su funcionalidad, y aquellos evidentemente pacientes que van más a los servicios de urgencias y que van más frecuentemente a servicios ambulatorios, comparten como estas características tanto los pacientes con enfermedad cardiovascular y depresión. ¿Qué es lo importante? Que 1 de 10 pacientes con enfermedad cardiovascular van a presentar depresión. ¿Qué los hace más vulnerables a que nos presente esta condición? Evidentemente la multimorbilidad, la pérdida de la independencia, el apoyo social limitado, y se han hecho, ya estadísticamente está, que los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio tienen 3 veces más riesgos de padecer depresión, pacientes que tienen falla cardíaca tienen hasta 15 al 20% de tener trastorno depresivo mayor, y evidentemente si hacemos un comparativo entre presentar depresión en cuanto a fragilidad y no fragilidad, los pacientes frágiles tienen mayor prevalencia en cuanto a esta condición. ¿Qué nos ayuda? Lo mismo que hemos hablado en todo es que la unión de todas estas personas y hacer equipos interdisciplinarios centrados como tal en el paciente, en la rehabilitación y la preservación de su función, nos va a llevar que el paciente no caiga en depresión. Entonces acá era lo que les estaba comentando un poco al principio, las 2 preguntas claves que vamos a hacer en un paciente para poder tamizar depresión. Entonces le vamos a preguntar si en las últimas 2 semanas cómo se ha sentido, si realmente ha sentido un poco interés o pérdida de placer para hacer algunas cosas, si ha sentido triste o deprimido o sin desesperanzas. Entonces si nos responde una de estas que es positiva, evidentemente ya vamos a tratar de hacer tamizaje para depresión en este paciente. Ya cuando nos vamos un poco hacia el tema de multimorbilidad, pues decimos, ¿qué es multimorbilidad? A veces hablamos mucho, pero es bueno tener claro que cuando hablamos de esto es que siempre hay más de 2 enfermedades que son concurrentes, es decir, están al tiempo, están diagnosticados y tienen una duración mayor de 1 año o están presentes por más de 1 año. Ahí decimos que estamos frente a una multimorbilidad. Y es importante que podamos diferenciar si estamos frente a enfermedades comórbidas, si son de causa cardiovascular y no cardiovascular, que evidentemente es distinto. Y es importante diferenciar la fragilidad de la comorbilidad, dado que son muy diferentes en cuanto a su sustrato fisiopatológico, tanto y terapéutico y pronóstico. Y evidentemente acá también encontramos diversas interacciones que nos aumentan esa comorbilidad, como mostró el cuadro de la doctora, de muchas interacciones que podemos encontrar, enfermedad con enfermedad, enfermedad con fármaco o fármaco con fármaco, todo ese tipo de interacciones nos van a aumentar la morbilidad del paciente. Esto pues como dato importante, pues definitivamente en Estados Unidos se dice que hay alrededor de 46 millones de americanos mayores de 70 años, estadísticas viejas, pero de esos 46 millones, 32 sufren de enfermedad cardiovascular. Y de esos 32, 21 tienen otra comorbilidad. Entonces realmente, o sea, por estadística es lo que se ve día a día y sí, pues esto realmente tiende a aumentar. Si no son en 2010, pues las cifras aún están más altas. Entonces, como había mencionado la doctora, uno para poder valorar la comorbilidad, acá nos proponen que hay diferentes instrumentos, entre ellos está el índice de Charlson y el índice también específico de enfermedad arterial coronaria. Estamos en el contexto de en un paciente con una enfermedad cardiovascular. ¿Esto qué nos va a medir? Principalmente cuál va a ser la supervivencia de nuestro paciente a 10 años, principalmente. En cuanto para valorar la cognición de nuestro paciente, esto está dado principalmente en o acá en este artículo pues no lo citan, en los pacientes que son llevados a un procedimiento en este contexto pues cardiovascular. Y entonces, ¿cuál es el ABC de la cognición y el curso que va a tener posoperatorio este paciente? Evidentemente, pues este es el ABC
Todo paciente pues va a tener estos factores de riesgos ateroscleróticos, como hipertensión, diabetes y lipidemia. Evidentemente va a tener una vulnerabilidad de base, su edad, su fragilidad y las comorbilidades, y tiene esos estresores cardíacos que son por los que está cursando en ese momento, que pues, puede ser un síndrome coronario agudo, puede ser una falla cardíaca, puede ser un estresor de una cirugía cardíaca. Entonces ya con este paciente de entrada, evidentemente, tiene una vulnerabilidad para hacer un déficit cognitivo. Al principio y en los días posteriores al procedimiento, puede estar que este paciente me caiga en esta condición que me puede hacer un delirium, que evidentemente es un delirium que es agudo, que se va a presentar en los primeros días, que ¿cómo lo vamos a ver? Pues ya sabemos, fluctuación del estado de ánimo, el paciente va a tener falta de atención, va a tener un pensamiento muy desorganizado. No olvidemos que hay también escalas para valorarlo, tenemos el CAN-UCI, que podemos usarlo en estos pacientes en el ámbito hospitalario, pues para poder saber evidentemente frente a qué contexto estamos. Ya cuando van pasando las semanas, puede que este paciente, si de acá no hay una valoración o no hay un tratamiento o no hay una intervención, pues va a caer evidentemente en un deterioro cognitivo posoperatorio, ya más crónico, en donde se ve como unos problemas sutiles de la memoria, el paciente puede tener algunas dificultades para realizar algunas tareas, algunas dificultades de aprendizaje. Y si definitivamente no hacemos nada, ya más adelante con el tiempo, con los meses y los años, pues este paciente va a incrementar evidentemente su dependencia en sus actividades de su vida diaria, una peor calidad de vida evidentemente y una disminución en su funcionalidad. Entonces cualquier alteración de los dominios en la cognición evidentemente nos va a dar nos va a llevar a un factor negativo tanto en su autocuidado como en el toma de decisiones. ¿Y esto cuántos pacientes lo presentan? 1 de cada 5 pacientes que son llevados a cirugías principalmente cardiovasculares, pues nos van a presentar un deterioro cognitivo mayor, caídas, muerte, morbilidad, pérdida de su independencia y también pérdida de su funcionalidad. Entonces, algo que tal vez nosotros no valoremos, pero yo creo que es bastante y es la mayoría de los pacientes que tenemos en el ámbito tanto hospitalario como ambulatorio que vemos día a día bajo estos contextos. Es lo mismo que la ya nos mostraba todas estas interacciones que podemos ver en su paciente en cuanto a sus comorbilidades, en cuanto a sus síndromes geriátricos, sus fármacos, y acá está evidentemente su deterioro cognitivo. Todo esto se relaciona y todo esto me lleva también a esto. Es lo que estamos viendo aquí. En el modelo de la evaluación geriátrica multidimensional, ¿para qué nos va a servir? Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la presencia y la gravedad de nuestro paciente, conocer su fragilidad por esas escalas, saber su calidad de vida, conocer las multimorbilidades, ya hablamos un poco de esas escalas, su cognición, depresión, mirar evidentemente esto es lo que nos ayuda a clasificar a esta paciente. Si definitivamente el paciente, pues podemos decir que su gravedad es baja o leve y que el modelo realmente de cuidado pues va a ser hacia un tiempo muy prolongado, un cuidado de salud, porque es un paciente que evidentemente va a tener una sobrevida larga, ¿cierto? Pero si evidentemente estamos en un paciente que es un paciente muy frágil, que es un paciente que tiene alteración en su condición, depresivo, muy comórbido y demás, pues nos vamos más enfocados hacia ese soporte y más hacia los cuidados paliativos hacia el final de vida. ¿Y qué es lo que le vamos a proporcionar en este momento a este paciente? Ya lo que queremos mejorarle a él es calidad de vida y lo que más se pueda su funcionalidad. Que manejar su multimorbilidad va a pasar como un tercer plano. Que manejar su depresión, bueno, vamos. Y la supervivencia, pues sabemos que es un paciente que, dado a todo esto, su supervivencia va a estar reducida, pues no vamos a esperar que lo vamos a llevar a 10, 30, 40, 50 años, ¿cierto? Entonces es acá donde tenemos que saber en cuál de estas propuestas, de estos objetivos,
es donde vamos a impactar para este paciente. Ya en un paciente que realmente es de muy bajo riesgo, de baja gravedad, pues este paciente principalmente pues vamos a enfocar los objetivos van a ser todos, tanto calidad de vida, funcionalidad, mejorar multimorbilidad, tratar la depresión y evidentemente aumentar la supervivencia de ese paciente. Acá, ya un poco para terminar, y ya al final, les quería mostrar en esta tabla cómo esa evaluación geriátrica integral se puede basar dependiendo en qué presentación de condición de salud está el paciente, si está hospitalizado, si está ambulatorio, qué instrumentos hacerlos y en qué momento hacerlo. Entonces, si un paciente lo tenemos en su cuadro de un agudo o una exacerbación de su comorbilidad y lo encontramos en el servicio de urgencias, ¿cómo vamos a medir realmente ese paciente con estas escalas en el contexto de enfermedad cardiovascular? Su fragilidad, evidente con Frey-Rupert, su multimorbilidad con Charlson o CHAC-D, la calidad de vida con el SF12 o también la versión corta del SAQ, la cognición pues con el CANA y Minicock, la depresión con las dos preguntitas. ¿Y en qué momento lo vamos a hacer? Antes de que el paciente se ha llevado a cualquier intervención, sea una arteriografía o sea llevado a un bypass, o antes de que el paciente sea dado de alta. Y cuando el paciente está en un contexto de una patología crónica que está estable, que puede ser que esté en la consulta que tengamos de manera ambulatoria, estos son los diferentes instrumentos que podemos usar en ese paciente y evidentemente lo vamos a hacer en la primera consulta y acá nos propone que lo vayamos haciendo el seguimiento de todo esto cada 3 o 5 años. Y por último, que se me había olvidado, quería mostrarle un poco. Imagínense que hablando un poco de la oncología, me gustó esta propuesta o como este formulario que tienen en la evaluación de los pacientes que van a ser llevados a cirugía oncológica. Entonces, miremos que acá nos ponen pues los datos, la edad, nos ponen el score de fragilidad, que es la escala de fragilidad clínica, que es esto que nos ayuda a, dependiendo en qué grado esté, pues lo ponemos. Si es un paciente terminal va 9, si es muy robusto, pues lo ponemos 1. Las caídas y la movilidad del paciente, es importante saber cuántas caídas ha tenido en los últimos 6 meses y si realmente tiene alguna ayuda para realizar alguna movilidad. El estado nutricional, evidentemente el índice de masa corporal, saber si ha perdido peso, las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales, la expectativa de vida. Entonces acá es muy importante, usamos inclusive cuando los pacientes van a ser llevados a algún procedimiento, usamos este índice de Lee-Schomburg, en donde lo que nosotros vamos a saber cuál va a ser realmente la supervivencia de ese paciente a 4, 5 y 10 años. Entonces simplemente lo llenamos, ponemos todos los datos y esto pues nos va a calcular el riesgo que ese paciente tiene. Y por ende también el Colegio Americano de Cirujanos tiene la calculadora de riesgo quirúrgico en los pacientes, inclusive mire la edad, está hasta 112 años, entonces esto también nos predice un poco cuál va a ser realmente ese riesgo de ese paciente. Entonces me pareció como interesante mostrarla, que lo podríamos pues, de pronto aplicar también cuando estamos en ronda o vemos pacientes que van a ir idos o sometidos a una cirugía y demás, pues podríamos inclusive modificarla también, a pesar de que sea para pacientes oncológicos, pero para otro tipo de cirugía, pues sería también muy útil. Hola, ¿me escuchan? Sí, Pipe. Ah, qué pena. Sí, es que hace rato iba a hacer una pregunta. Profe, lo que pasa es que yo siento que de pronto en los servicios de urgencias algunos especialistas abusan del tema del Bartel para tomar ciertas conductas. Por ejemplo, llega una ACV en ventana, ay, ¿qué Bartel tiene el paciente este? Ah, no, ya no. O para tomar ciertas conductas de hacer o no hacer. Entonces, ahorita, profe, que usted nos mostraba las escalas, pues la verdad me llamó mucho la atención esa escala CFS, pues por el tema de que muestre la probabilidad
de que viva y de las conductas que se puedan tomar con ese paciente. Entonces, no sé si de pronto sea más conveniente aplicar esa en la parte hospitalaria a la hora de realizar las conductas con los pacientes y a partir de qué día entonces se les preguntaría en ese caso para hacerle las preguntas a los pacientes, es decir, 15 días atrás también como las otras. Mira, Felipe, la situación es la siguiente. Digamos que es básicamente lo que hemos visto en esta hora y media que Jessica nos mostró la evaluación geriátrica multidimensional. Digamos que esa decisión de trombolizar a un paciente en ventana o no, no solamente tiene que ver con el Bartel, estamos completamente de acuerdo. Si te da que es un paciente frágil, la entrada básicamente es muy parecido a lo que nos mostraba Jessica de oncología con el G8, si usted tiene fragilidad, haga una valoración geriátrica completa, ¿cierto? Pero digamos que en el caso particular, o sea, en el caso particular de un paciente en ventana que tiene un Bartel, qué sé yo, de 30, tiene un Bartel de 30 y hay que trombolizarlo porque si no se ve isquémico. El paciente conserva traslados y conserva capacidad de glutoria, ¿cierto? Es frágil. Probablemente no está en inmovilidad, no tiene pues como síndromes geriátricos demasiado grandes, pero digamos que si vos lo trombolizás, pensando un poquito más allá de las escalas son bases, pero si uno piensa un poquito más allá de las escalas, ¿qué le estás protegiendo con esa trombolisis? Le estás protegiendo lo que le queda de Bartel. Probablemente por una hemiparesia el paciente no se vaya a morir de aquí a los siguientes 6 meses, ¿cierto? Tenemos un Bartel de 0, el paciente conserva su movilidad y su definición, como te digo. Entonces, si digamos lo trombolizas, lo que le estás haciendo es favorecerle que conserve ese Bartel de 0. Si no lo trombolizas, probablemente, ¿qué va a pasar? No se va a morir por hemiparesia, ni porque probablemente quede en inmovilidad, sino que le vas a deteriorar marcadamente su calidad de vida. Y estamos hablando que si tenemos un paciente, por ejemplo, extremadamente frágil, como hablábamos en CFS de 8, 9, que son las calificaciones más altas, el manejo más que pensar en fines curativos va hacia fines paliativos. Entonces, digamos que la conducta de no trombolizar, la trombolisis en este caso sería un manejo sintomático como para brindarle calidad de vida en el tiempo que esté vivo. Si no lo trombolizas, va a ir perdiendo más y perdiendo más, no se va a morir por eso, pero efectivamente va a tener cada vez más déficit y su calidad de vida va a ser peor. Entonces, cuando tengan una situación como esa, no solamente va a ser el Bartel, va a ser el Lauton. Volvemos a lo mismo, si hubiera trombolizado a Stephen Hawking porque tiene un Bartel de 0, lo hubiera dejado trombolizar, obvio no, ¿cierto? Entonces, el Bartel te mide esas capacidades básicas, pero no te está midiendo los metales, no te está midiendo solo la fragilidad, medir solamente la fragilidad tampoco, por ejemplo, la parte cognitiva hay que valorarla. Entonces, para tomar esas decisiones, digamos que hay que ser hábil en tener, bueno, voy a medir una cosita de cada dominio, mido fragilidad, mido Bartel, mido Lauton, pregunto cómo está su espera cognitiva, no tengo que ser un minicón completo, el paciente está en una situación aguda, probablemente esté en un delirium o esté en un estupor por su ACV agudo, pero puedo preguntar, digamos, que si tenía antecedentes de demencia o si no tenía, si necesitaba ayuda de otras personas para recordar, más o menos ahí me voy guiando, y es tratar de una valoración geriátrica rápida, no tan completo, ni nutritional, velocidad de la marcha, pero sí como mirar fragilidad, mirar sarcopenia, mirar si había síndromes geriátricos y finalmente pues definir las voluntades de la familia y explicar muy bien, pero no sobre el Bartel específico. O sea, no te puedo decir como la receta es esta y esta, pero sí, con el Bartel nos quedamos supremamente cortos para una decisión como esa. Listo, profe, entiendo, gracias. No, sí, y era, digamos, por poner un ejemplo de tantos, porque incluso muchos casos, por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria, o sea, uno ve que, digamos, en la práctica clínica se toman muchas conductas de hacer o no hacer, de ir más allá o no solamente con eso, y pues, como hemos visto, sí, realmente son muchas más las cosas que hay que valorar. Profe, y la segunda pregunta era, hace poco escuché un concepto de que si yo tengo un paciente robusto, ese paciente puede pasar a ser prefrágil y luego frágil. Pero si el paciente es prefrágil, puede pasar a ser robusto, pero si es frágil, no, ya no sale de ahí. Eso es verdad. No, o sea, digamos que de hecho se trata, la fragilidad tiene una potencial reversibilidad. Por ejemplo,
la pregunta ahorita de lo del SAJOS, ¿cierto? Yo tengo las SAJOS y los artrosis. Sí, yo no puedo, siento fatiga y tengo más de 5 enfermedades y tengo dificultad para subir escalas y caminar más de una manzana, eso ya me da 4 asociado a los síntomas de esas 2 enfermedades mal controladas. Pero si yo las logro, soy frágil, las logré controlar, tengo más de 5 enfermedades, digamos que eso no se me va a quitar, pero puedo pasar de frágil a prefrágil, ¿cierto? Si, por ejemplo, no tuviera esas 5 enfermedades, sino que tuviera solo esas 2, ya se me quitaría, digamos que ya no tendría la fragilidad. Entonces, digamos que lo bonito por ejemplo, lo que nos mostraba Jessica, que me gustó mucho todo ese énfasis en fragilidad, como en diferentes perspectivas que dice, lo bonito es mostrar, bueno, es algo que es potencialmente reversible, tengo que centrarme en qué puedo revertirlo y de ahí miro cómo puedo adaptar eso a la condición del paciente. O sea, una fragilidad no es como un síndrome geriátrico. ¿Cuáles son los 4 grandes geriátricos? Inmovilidad, inestabilidad de caídas, demencia, incontinencia urinaria. Esos son los 4 grandes. Cuando ya eso está instaurado, ya revertirlo es básicamente, digamos, se sale del espectro médico y sale como un espectro ya de lo sobrenatural. Revertir ese tipo de síndromes geriátricos es una cosa muy complicada, pero la fragilidad y la sarcopenia particularmente se pueden revertir. Entonces, no significa que, no, ya es frágil. No, digamos que si hacemos un entrenamiento, si por ejemplo un paciente sale de hospitalización, pasaron los primeros 15 días por hospitalización y llegó con criterios de fragilidad porque está desacondicionado físicamente, tiene fatiga, no sube más de una escala, no camina más de una manzana, listo. ¿Con qué se mejora eso? Con nutrición adecuada, con el aporte de proteínas adecuado, con actividad física. Si el paciente tiene una reacción de ajuste emocional, tratemos esa parte de reacción de ajuste, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente es algo irreversible. Al contrario, la idea es buscar cómo lo revertimos. Listo, profe, gracias. Jessica, estuvo muy interesante tu exposición. Entonces, pues digamos que es algo muy teórico y yo creo que es algo que con lo que, digamos, estamos familiarizados y me parece interesante que nos hayamos dado el tiempo para hacerlo, porque digamos que es algo que comparte, digamos, la geriatría y la medicina familiar, es como esa mirada holística. Entonces, no solamente es la edad, sino cambios normales que ya vimos, qué es lo fisiológico, cuál es la semiología, y finalmente esto no va a dar lugar a poder definir qué síndromes y qué condiciones geriátricas tiene el paciente, que fue lo que vimos hoy. Entonces, pues me parece muy interesante y quisiera, no sé, escuchar los siguientes 5 o 3 minuticos la pregunta en la que habíamos terminado la clase anterior de cómo ve cada uno su vejez. Entonces, no sé si alguien quisiera compartirlo, cómo se ven ustedes en, dice yo, 50, 55 años. Daría Alejandro. Profe, buenas noches. Profe, pues yo creo, ¿sí me escuchan? Bueno, Sí, Alejo, profe, sí. pues bueno, profe, no sé si la pregunta es en 50, 75 años, o sea, cuando tenga 80 o cuando tenga 50 o 65. ¿Cómo es la pregunta? 80, cuando seas ya una persona que podemos considerar un anciano. Bueno, profe, pues yo creo que yo mi vejez, mi vida de anciano, me gustaría mucho, creo que pensionado no voy a estar, porque yo no creo que nosotros vamos a ser la generación que pensión no vamos a lograr. Creo que en ese momento viviré de lo que logre recoger y de lo que la medicina logre recoger de eso y de algunas otras cosas por aparte, pero pues a mí eso me deja muy pensativo porque también soy consciente que pensión no voy a tener. Esperaría llegar a funcionar, al menos valerme por mí mismo, que no tenga que depender de otra persona ni económica ni físicamente, y me veo viviendo en el pueblo de donde yo soy, de Argelia. Yo no me veo viviendo en una ciudad, no me gustaría, creo que considero que las personas en las ciudades se deterioran más. Creo que las personas en los pueblos se conservan un poquito más. No sé por qué, pero lo he visto y creo que es así. Y a nivel familiar, pues sí me veo con mi esposa y pues no me veo, la verdad, ni con hijos ni con nietos en la casa.
Yo creo que mi hija hará su vida y se irá del país y tendrá sus hijos acá o por fuera, pues no creo tampoco que, o si va a estar acá, pues creo que será más citadina porque se crió en Ciudad. Y referente al tema familiar, creo que me tocará ver partir mucha familia porque yo soy el menor de mi casa. Y si el orden lógico se da, pues yo debería ser el último en morir. Pero también soy consciente que tengo un alto riesgo de mortalidad por el mero hecho de ser médico y que he trasnochado tantos años. Así me veo yo. Bueno, interesante, interesante. Y de pronto, además de estar estudiando ahorita, además de estar, digamos, construyendo esa parte, ¿qué más estás haciendo por llegar allá? Pues es como la pregunta que les planteo a todos. Es muy bonito ver como, listo, Profe, los geriátricos uno lo ve en otros, pero finalmente cuando uno se pone a verse uno, todo parte de alimentación, por ejemplo, lo que estás diciendo del trasnocho, lo que estás diciendo de lo que hablábamos de que lo de caminar una manzana, escala, eso se traduce en actividad física. Digamos que ahorita estás haciendo algo pensando en llegar independiente con unas buenas actividades, con conservación de las actividades de la vida diaria en esa edad. profe, vea, yo hasta antes de entrar a la residencia hacía ejercicio. Al menos salía a caminar dentro de la unidad 1 hora diaria. La verdad ya no lo hago. Lo dejé de hacer porque llego cansado, porque pues no es una excusa, pero pues me pasa, me da mucho sueño, igual le tengo que dedicar tiempo a mi hija, entonces yo siempre empiezo a estudiar más o menos a las 8 o 9 de la noche, entonces la verdad, el tiempo que yo utilizaba anteriormente para eso, ahorita se lo dedico a Mariana y después estudio. Y por parte de lo laboral y económico, sí, yo tengo un emprendimiento con un hermano hace mucho tiempo, antes de estudiar la especialidad, y espero que el cultivo de madera sea lo que me dé para vivir. Pero sí, profe, no, referente a lo personal, a lo individual, al eje individual, no hago nada para preservar la salud, la verdad. Bueno, pero es interesante, por ejemplo, interesante estar cultivando relación con la hija, o sea, eso también es supremamente importante, o sea, tener ese vínculo es importante. Y yo creo que es importante proyectarse también económicamente, o sea, hay un tema de gerontología más que de geriatría, que se llama seguridad económica al envejecer. Es terrible ver cómo la estadística apunta hacia eso, o sea, muy poquitos son los que se están pensionando ahorita y nosotros vamos a hacer menos. Entonces, pues, es interesante como también trabajarle a ese aspecto desde ahora. Muchas gracias, Alejandro. Cuéntanos, Omar. Gracias, profe. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, no, pues personalmente, pues estoy de acuerdo pues con lo que dijo Alejandro. Creo que hay que, como lo decía usted también, buscar como una estabilidad económica, ya que pues los temas de la pensión pues son como complicados, ¿no es cierto? Pero sin embargo, pues, o sea, uno no renuncia a esa posibilidad y pues para eso se paga la pensión. Yo aspiro y espero pues que podamos pensionarnos para tener como una ayuda económica, pero siempre he tratado también o he pensado también en tener como una alternativa, porque también he pensado el hecho de que cuando ya no pueda trabajar o cuando ya me pensione, en qué voy a ocupar mi tiempo, ¿no es cierto? Entonces, he visto también que muchas personas como que quedan a la deriva, porque pues por lo menos en el hospital donde yo estaba trabajando, hay unas personas que ya se pensionaron. Ellos hicieron pues como un buen ahorro, hicieron unos buenos negocios y pues tienen una suficiencia económica. Y aparte de eso, pues están como disfrutando su vejez y eso. Mientras que también me he dado cuenta de otras personas que la verdad pues salieron de trabajar y no encuentran qué hacer. Entonces esas personas están en la casa, son personas que pues aumenta como su índice de obesidad, están deprimidas, etcétera. Pues entonces siempre he buscado o he tratado de pensar como en qué hacer. Pues mi idea es como tener una finca, pues ya como pues no, la verdad no, entre mis planes no está tener hijos, pues la verdad, como todos mis compañeros saben, lo mío son más los animalitos, entonces quisiera como tener una fundación de animales y pues eso en cuanto al campo económico y pues como de qué hacer en la vejez. Lo otro es que, bueno, yo soy hipertenso desde hace varios años, tuve varios factores, o tengo, pues, tuve varios factores de riesgo, tengo varios factores de riesgo, pues fui fumador mucho tiempo también, pesado,
Pero pues hace aproximadamente 6 años lo dejé y empecé pues a hacer cuidados para mi salud. De hecho, pues yo trato de hacer ejercicio o hago ejercicio si puedo todos los días. Hace una semana pues que pasé a la rotación nueva de urgencias y pues la verdad casi no queda tiempo, pero sí trato de hacer ejercicio, trato de comer saludable, trato de tomarme mis medicamentos también. Entonces, la idea mía es poder fortalecer todo mi grupo muscular y todo, y pues también mi parte cardiovascular para poder llegar a una vejez como más sana, ¿no? Y no pues aparte de como tengo ya todo instaurado, que no se eleve como aún más la probabilidad de que esas enfermedades avancen y pues estar como un poco limitado, ¿no? Entonces la idea es como llegar sin ese tipo de limitaciones, porque también tengo pues enfermedad a nivel de columna y eso, entonces es como mi forma como de tratar de llegar a una vejez como sana. Es bien interesante cómo se han proyectado, o sea, es bien bonito y yo creo que la invitación de estos temas de geriatría, obvio, es aprender, es poder ayudar a otras personas, a los pacientes, etcétera, etcétera, pero también es uno cómo se ve. Entonces, pues, digamos que en estos temitas que nos quedan, a medida que vamos viendo un tema, la idea es, listo, cómo puedo ayudar a otras personas para salir de esto o para no llegar a esto, pero también irlo adaptando como a lo de uno, también a su gente. Entonces, pues eso me parece bien interesante y pues ya tienen mucho territorio avanzado, María Alejandra. Entonces, bueno, la verdad es que teníamos un quiz hoy, pero bueno, saltémonoslo. Ya nos vemos. Estuvo muy chévere, Jessica, estuvo muy interesante, hiciste un muy buen trabajo. Ya nos quedamos pendientes entonces del siguiente tema, que el siguiente tema es el tema de Camila, y vamos a ver envejecimiento y enfermedad. No sería para el 16, por lo que ustedes me cuentan que tiene el simposio el 17, entonces nos veíamos el jueves 23 de mayo. ¿Estamos todos de acuerdo? Hola, Sí, Sí, profe. señora. señora. Sí, señora. Sería Sí, para doc. el 23. Doc, ¿cuándo le puedo escribir de pronto pues como para orientar un poquito la charla? Bueno, si quieres, pues escríbeme la semana antes el sábado antes de la charla. Listo, profe, de ¿Listo? una. ¿Estamos bien de tiempo? O pues yo me imagino que esta semana van a estar ustedes, la semana entrante van a estar pendientes del simposio y de las pendientes, y pues la semana antes de la charla o el sábado, el viernes, te mando como las referencias. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces descansen y que les rinda mucho también la noche. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias, doctora, muy amable, gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas Gracias, doc. gracias, lo mismo. Hasta Gracias, luego. Doc. Chao. Gracias. Doc Alejandra. Doc.